Y nosotros vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 12. El libro de Marcos, capítulo 12, vamos a leer versículos 1 al 12. Estamos entrando en la parte final de nuestro estudio de Marcos. El capítulo 12 tiene varios pasajes muy importantes, muy interesantes. Voy a leer para ustedes este pasaje en Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Tengo la Biblia de las Américas. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque, un lagar, debajo del lagar, y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendían que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos ante tu presencia muy agradecidos. Nos has dado mucho más de lo que necesitamos y es evidente y claro que no nos has dado lo que realmente merecemos. En lugar de eso nos has dado a Jesucristo, nos has dado perdón, arrepentimiento, fe, vida nueva, adopción, justificación. Y el día de hoy con confianza nos presentamos ante ti, no en base a nuestros méritos, no en base a nuestra fidelidad, sino solamente tus muchas misericordias, tu gracia. Y ahora quiero pedirte que uses tu palabra para hablar a nuestras vidas. Está bien si nos debes quebrantar, si nos sentimos incómodos, dolidos, heridos. Eso es bueno, Padre. Pero pido que nos lleves a Jesús, que tu Espíritu Santo use tu palabra y nos muestre nuestra condición perdida, pecaminosa, rebelde, condenada, y nos lleves a Jesucristo en adoración, en fe. Y aquellos, Dios, que ya te conocemos personalmente, ayúdanos, fortalece nuestra fe y ayúdanos a vivir arraigados en el Evangelio día a día. Y de nuevo, Dios, como siempre, no por mera rutina, pero de verdad, si alguien ahorita en este lugar quizás ha escuchado el Evangelio decenas de veces, pero no te conoce, no sabe a dónde va a ir después de morir, quebranta su orgullo, rompe toda vergüenza que pudiera sentir y que pueda entregar hoy su vida a Jesucristo. Jesús, en tu nombre oramos, toda la gloria es solamente para ti, en tu nombre oramos, amén. El día de hoy vamos a hablar sobre la parábola del hijo rechazado, cuando la paciencia de Dios llega a su fin. Y esta es una parábola sencilla de entender. Y este pasaje, esta parábola, Jesús la está contando a los líderes religiosos de Jerusalén. Si recuerdan, sucede justo después de que los religiosos vinieron a Jesús y le dijeron: a ver, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿Quién te dio autoridad para venir al templo y arrojar a todos los vendedores? ¿Quién te dio la autoridad para enseñar de la manera que tú enseñas? Esta parábola sucede justo después. Y la parábola es muy sencilla, ahorita la explicaremos. Es muy sencilla. Un hombre planta una viña, la equipa cuidadosamente, la arrienda a labradores y se va lejos. Después envía a siervos que vayan a su viña a recoger el fruto, una parte proporcional, y los golpean, los matan y luego los desprecian uno por uno. Finalmente el hombre, el dueño, va a enviar a su propio hijo creyendo que van a respetar a su hijo, pero ellos lo matan también con la esperanza de quedarse con la heredad. Entonces Jesús pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña? Y la respuesta la leímos y responde, vendrá, destruirá a esos labradores y le va a dar su viña a otros. Y cuando Jesús cuenta esta parábola, no es algo vago, no es algo que nadie entendió. Fue más bien, si usted nota, Jesús no tuvo necesidad de explicar nada. Todos entendieron así rápido de qué se trataba. Y como respuesta buscaron arrestarle y 2 días después, de hecho, lo van a crucificar. Y esta parábola es importante porque nos muestra que Dios es paciente, generoso, compasivo y da una y otra oportunidad para el arrepentimiento, para rendirnos a Él, pero la parábola también nos enseña que Él es justo. La paciencia de Dios, el tiempo de la paciencia no durará para siempre. Y también nos enseña la rebeldía del hombre, la dureza del corazón humano, la arrogancia de apropiarse de lo que no es suyo y la ceguera de los líderes religiosos para no ver al Hijo, no ver que Él es el Salvador y seguir endurecidos a causa de su pecado. Y en nuestro pasaje lo analizaremos con 2 puntos muy básicos y muy sencillos. Primero analicemos la parábola en sí y en la segunda parte la interpretación. ¿De qué se trata la parábola? ¿Qué significa? Es una parábola, no podemos espiritualizar todo, no tenemos que entender lo que es una parábola, una enseñanza con algo terrenal para enseñarnos algo celestial, una enseñanza con algo comprensible al ser humano para entender algo que viene de Dios. Y Jesús comienza la parábola con un tono directo, pero en su voz podemos sentir algo de gravedad distinta. Toda la confrontación con Jesús va aumentando y aumentando y aumentando hasta que van a llegar a gritar, crucifíquenlo. Es en esa semana que sucede. Y la parábola es simple. Un hombre plantó una viña, y quisiera hacer una pausa aquí de inmediato, porque desde que Jesús dice un hombre plantó una viña, en la mente de todos los que le escuchan, rápido vuelan una viña. ¿Saben de qué se trata? Para nosotros es pues una viña, uvas, pero para un judío una viña de inmediato su mente vuela hacia Israel. Ellos entienden rápido que ellos son la viña, entienden lo que dice Isaías 5, que veremos un poco más adelante. Sus mentes vuelan a ese cántico que está en Isaías 5. Saben que esa historia, desde que menciona una viña, es una historia que tiene que ver con la nación, con el pueblo, como algo nacional. No va a ser una historia ligera. Entonces, de inmediato tiene la atención de todo el pueblo. Y la escena nos dice que un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, edificó una torre. La parábola es muy rica en imágenes, muy gráfica. El hombre no escatimó esfuerzos. Primero planta una viña y la cercó, lo que era regular, con montones de piedras y también piedras más arbustos espinosos para proteger la propiedad, lo que habla de protección y propiedad. Pero también dice la Biblia que edificó, construyó un lagar. Y creo que entendemos lo que es un lagar, una pila que constantemente eran hechas de piedra o de alguna arcilla cocida. Es decir, el hombre espera recibir fruto.
Y un lagar es donde arrojas todas las uvas, y no sé si han visto imágenes, las personas están pisando y por ahí sale el jugo que cae a otro recipiente y después ya tienes el jugo que vas a dejar a fermentar. A eso se refiere con un lagar. Es decir, el hombre sí espera sacar cosecha. Y no solamente la cerca, no solamente construye un lagar, pero también una torre, una estructura de piedra que suele ser de 3, 4, hasta 5 metros de altura. Es como una casa pequeña en el centro que sirve como torre de vigilancia para los ladrones, pero también para cualquier animal, y también sirve como refugio para los trabajadores, los obreros, y también para guardar semillas o cualquier otra herramienta. Es decir, el hombre lo invirtió todo. El hombre está muy en serio en querer sembrar algo bien y sacar el mayor provecho posible. Pero después la parábola nos sigue diciendo que el hombre la arrendó y él se fue lejos. Y los contratos de arrendamiento eran muy populares en el siglo I y hasta el día de hoy. Gente del campo que tiene hectáreas, el día de hoy las renta, dicen rentarlas a la quinta. Es decir, tú tienes una hectárea, una propiedad en el campo, alguien tiene interés, tú no vas a sembrar, entonces tú siémbrala, tú pon todo, yo solo pongo la tierra y cuando se llegue la cosecha la vendes y me das un 20% porque yo soy el dueño. Eso es algo muy regular en nuestros días. Mi suegro lo ha hecho constantemente, rentar la tierra a la quinta. En tiempos bíblicos, este hombre rentó la tierra, dejó a unos arrendadores, trabájenla y después hacemos cuentas. Era muy normal rentar la tierra al 25 y hasta el 50%. Era un acuerdo justo. Él es el dueño de la tierra, él la trabajó y ahora ustedes sigan adelante y cuando llegue la cosecha platicamos. Y después sigue diciendo la parábola que a su tiempo envió un siervo para que recibiese de los labradores el fruto de la viña. A su tiempo, es decir, porque toma un tiempo para que toda la cosecha, para que toda la siembra crezca, madure, llega una cosecha, una vendimia. Puede tomar hasta 3 años y hasta 5 años en algunos casos. Los labradores saben muy bien esto no es nuestra propiedad. Saben muy bien que tienen que hacer cuentas a su tiempo, en su momento. No les pertenece. Pero la parábola se pone interesante porque cuando llega el tiempo de la cosecha, el hombre manda a un siervo por su parte justa, no está abusando de ellos. Denme mi parte. Y de acuerdo a la parábola lo tomaron y lo golpearon. Y en la mente de los oyentes de Jesús, en este punto de la parábola, la tensión comienza a subir. Eso se está saliendo de lo normal. ¿Qué está sucediendo en esta historia? El público no esperaba esto. Golpear al siervo del dueño no solamente es desobediencia, pero está mostrando rebeldía hacia el dueño. Es más que un acto solamente de desobedecer o algo. Estás metiéndote con el dueño de la tierra. Y de acuerdo a la Biblia, esto no fue un empujón. No es como que lo golpearon, nada más. El verbo que Jesús usa aquí de golpearon habla de una golpiza. Habla de una golpiza propia de un esclavo que se ha escapado. Habla de que lo desfiguraron, lo apalearon, como si quisieran dejar claro, aquí no se respeta ni al mensajero ni al dueño que lo envía. Es mucho más que haberlo golpeado, es una afrenta directa en contra del mismo dueño. Y la parábola va avanzando porque dice que volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. En este fue diferente porque lo apedrean y lo humillan. ¿Cómo se humilla a un enviado? Quizás lo escupieron, quizás lo desnudaron, quizás lo golpearon públicamente, y sabe que en la mente y en la cultura judía la afrenta, la humillación, de hecho era más grave que el dolor físico. No sé si recuerdan un pasaje en Samuel y Reyes donde algunos les cortaron las barbas y la ropa hasta arriba de los muslos y estaban muy avergonzados. ¿Sabe que eso produjo una guerra? No necesariamente que mataron a unos, pero la afrenta que le hicieron, la vergüenza pública en la cultura judía es hasta más grave que haber castigado físicamente a una persona. Era un insulto al dueño mismo. Y de acuerdo a la parábola, envió a uno, lo golpearon, envió a otro, lo golpearon en la cabeza, más lo afrentaron, y después dice que volvió a enviar a otro, y aquí la parábola sube de tono en gravedad. Ahora ya lo mataron.
¿Cómo es que lo mataron? El público escucha con mucha atención. ¿Cómo es esto posible? Matar al siervo del dueño ya no es simplemente resistencia, ahora es rebelión absoluta. Y en una cultura del honor, esto es una provocación directa, casi es una declaración de guerra. El público ahora espera una reacción del dueño. En este punto todos dirían, aquí el hombre tiene que ya actuar legalmente y juntar a un ejército o juntar a todos sus criados, levantarse en armas y darles un castigo a aquellos hombres. Pero no, la parábola sigue avanzando de tono. Dice que, y muchos otros mandó a enviar más, golpeando a unos y matando a otros. El ritmo se acelera. Jesús no da los detalles de cuántos ni qué tan seguido los envió, pero mandó a muchos, uno y otro, lo que habla de algo cíclico. Y por lo que sabemos, el patrón se repitió. Muchos siervos enviados, todos los siervos rechazados, cada uno con una nueva oportunidad de corregir el error. Cada uno era la oportunidad para el arrepentimiento y hacer las cosas de manera correcta. Y cada uno una muestra insólita de la paciencia del dueño. Hasta aquí el público estaría muy incómodo. ¿Quién actuaría así? Aquí ya empiezan a cuestionar al dueño. ¿Por qué si le están matando a los criados, por qué vuelve a enviar más? Una de dos, o el hombre es extremadamente confiado y muy paciente, o el hombre está mal. ¿Por qué sigue enviando a más personas? ¿Quién actuaría así? ¿Quién enviaría siervos otra vez para ser maltratados? Por último, dice la parábola, el hombre teniendo aún un hijo suyo, y note la palabra amado, lo envió también diciendo, van a tener respeto por mi hijo. Y aquí hay un giro. En las parábolas de Jesús suele haber giros así muy bruscos. Nos presenta cosas que dirías, esto es increíble, eso no puede pasar en la vida real. Jesús lo hacía mucho. El hombre envió a su propio hijo. Imagina en la audiencia un silencio como, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? ¿El hijo? Después de todo lo anterior, nadie haría eso. Un siervo lo puedes reemplazar, pero un hijo es el heredero. Un hijo es el corazón de la familia. El público no lo entiende. ¿Quién enviaría a su propio hijo al matadero? A menos que el dueño esté profundamente confiado o sea radicalmente misericordioso. Y Jesús continúa. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. El descaro. Ahora quiero destacar aquí que no hay ignorancia. Los labradores malvados sabían perfectamente quién era el hijo. No es que lo ignoraban, sabían bien. Intencionalmente dijeron hay que matarlo porque al matarlo nos quedamos con la heredad. Una lógica equivocada. En contextos de la cultura romana y la ley romana había la creencia, y de hecho sucedía constantemente, la propiedad podría pasarse de una persona a otra. Si pasaban varios años sin que el dueño apareciera o si no había un heredero, alguien podría reclamar la propiedad. Entonces, la esperanza de ellos es, si ya no viene nadie, nos quedamos con la propiedad y va a ser legalmente nuestra. Tengo un amigo, se llama Roberto, él es de Cuba, algunos lo conocen. Él me platicaba no hace mucho que en Cuba, especialmente en los pueblos, no en la capital, pero en pueblos, le dije, Roberto, ¿qué tan difícil es comprar una propiedad? Dijo, muy fácil. Tú puedes llegar, si eres cubano, obviamente, puedes llegar a un lugar, empiezas a construir una casa pequeña, no pides permiso a nadie, y después vas con el gobierno y les dices, construí esta casita en tal lugar. El gobierno te va a multar, me dijo, pero después te va a dar una hoja que es propiedad tuya. Te la van a dar y te van a dar un buen terreno, te van a multar, sí. Y yo le decía, ¿pero por qué hacen eso? Dijo, es que si tratas de hacerlo legalmente, ir al gobierno y pedirles, te van a hacer una historia de años. Más fácil, te instalas, te multan y te dan la propiedad. Bueno, en algo semejante estaba pasando aquí. Ok, el dueño ya no va a venir, ya no tiene un hijo, la ley romana, por ahí había huecos y podemos quedarnos con la propiedad. Y tratan al hijo como un criminal, como algo impuro. Y note que ellos tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Lo matan y lo echan fuera. Ese detalle es fuerte. No solamente lo asesinan, pero lo expulsan de la viña y luego lo matan. Es un acto muy grande de desprecio. Lo tratan como a un criminal.
como lo harían con alguien que merece morir en las afueras. El público entiende esto y el público entiende esto, se fue muy lejos. Entonces Jesús hace una pausa muy interesante y que todos sienten venir. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué debe de hacer el Señor de la viña? De acuerdo al libro de Mateo, capítulo 21, Jesús permitió a los oyentes responder. Y ellos respondieron, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará? Ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Responden rápido. Y cuando leemos el pasaje de Marcos y los complementamos, parece que es, según Marcos, es Jesús quien responde, pero pienso que Jesús confirma la respuesta de la gente. La gente dice, a los malos los va a matar, y Jesús dijo exactamente, a los malos los va a matar sin misericordia. Y Jesús hace aquí un movimiento espectacular, genial, porque los oyentes son principalmente líderes religiosos. Ellos se pusieron del lado del Padre. Tiene que matar a esos labradores malvados. Y Jesús los obliga a que ellos dicten la sentencia en contra de ellos mismos, porque van a entender de qué se trata. De hecho, Jesús los lleva a que pronuncien, a que se enreden en su propia respuesta. En Lucas 10 dice que cuando dijeron el dueño va a matar a los labradores y le va a dar la viña a otros, en Lucas 20 dice que ellos respondieron, Dios nos libre, no, que eso no suceda. Y ese Dios nos libre tiene un lenguaje muy negativo, como jamás, no. Entendemos que es justo, entendemos que es lo correcto, pero no, eso no puede pasar, imposible. Que nunca suceda algo así. Una vez que se dan cuenta que ellos son los labradores malvados, dicen, no. El Señor no puede hacer eso, el Señor no debe de hacer eso, porque entienden que la parábola es en contra de ellos. Pensar que Dios destruya a los líderes y le entregue la viña a alguien más es imposible de asimilar, es muy escandaloso en sus mentes. Y hasta aquí la parábola, hermanos. Jesús no explica nada. La parábola terminó, pero el efecto de la parábola va a continuar. Jesús no explica la parábola, pero todos la entienden. Pero ahora pasemos de la parábola a la interpretación. ¿Qué hay en todo lo que Jesús ha hablado? ¿A qué se refieren los elementos en la parábola? Ahora regresemos a la parábola y veamos primero la viña. La viña obviamente es Israel. Cuando Jesús comienza su parábola, dije antes, un hombre plantó una viña. Todos los oyentes no necesitan que Jesús explique quién es la viña. Isaías 5, versículos 1 al 7, leo algunas partes de aquí, de Isaías. Cantaré ahora por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Todo judío sabía de inmediato quién era la viña. Y cuando les habla de un hombre que sembró una viña, puso un lagar, una torre, la acercó, todos entienden, es Israel, obviamente. Somos nosotros, obviamente. Y también Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, lo dijo con toda claridad. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba justicia y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. El hombre entonces que plantó la viña en la parábola obviamente es Dios, y la viña es Israel como pueblo elegido, como pueblo plantado, como pueblo protegido de Dios, y Dios esperando que Israel dé fruto, esperando que haya justicia, rectitud, adoración, fidelidad hacia el Señor. Y el Señor los protegió. El hecho de que puso vallado, una torre, y cuida de ellos, habla de Israel. ¿Qué nación tuvo las señales que tuvo Israel? ¿Qué nación del mundo tuvo reglas, parejas estrictas, buenas como las tuvo Israel? ¿Qué otra nación en el planeta vio tantas señales como lo vio Israel? ¿Quién más fue protegido como fue Israel en el desierto? El mar rojo se abre para ellos, el Jordán, una columna de nube, de fuego, los guía. Dios les hace llover pan del cielo, les envía aves, les envía comida. Ninguna nación tuvo lo que Israel tuvo.
En Romanos, Pablo habla de la posición privilegiada de Israel. A ellos les fue dado los pactos, las promesas, la revelación viene de los judíos, la salvación viene a través de los judíos. Entonces, el padre, el hombre que planta la viña, obviamente es Dios, y la viña es Israel, con esa posición privilegiada. Y eso se ve claramente por el contexto. En Marcos 11, Jesús habló con los sacerdotes, escribas, fariseos, cuando limpió el templo. En Marcos 12:12, los líderes entendieron bien que hablaba de ellos. Los labradores entonces representan a los líderes religiosos que en vez de cultivar el reino, en vez de llevar a la gente a buscar de Dios, usurparon la autoridad de Dios, explotaron al pueblo y rechazaron el mensaje de los enviados por Dios. Su responsabilidad, ahora vamos de los líderes de Israel. Hablemos ahora no solamente de la viña, el hombre que la plantó, pero los labradores son los líderes religiosos de Israel. Habían recibido de parte de Dios el privilegio, la responsabilidad, la tarea de guiar al pueblo. Dios había puesto líderes de Israel no para que se beneficiaran ellos, sino como guardianes de la santidad del pueblo. El trabajo de un sacerdote es enseñarle al pueblo la ley de Dios, hacerles entender y hacerlos dar la vuelta de no seguir a los ídolos y más bien buscar a Dios. Ese es su trabajo. El trabajo de los escribas es hacer que el pueblo entienda la palabra de Dios y que adore solamente a Dios. ¿Hay algún pecado? Los líderes deberían de ser los primeros en guiar a la gente a buscar a Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? Jeremías 23, hay de los pastores que destruyen, dispersan a las ovejas de mi rebaño, yo castigaré la maldad de vuestras obras. Ezequiel 34, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. Y dice Jeremías, no fortalecieron a los débiles, a la que estaba enferma no la curaron, sino con dureza las dominaron. Entonces los labradores en nuestra parábola están en esa línea. No son solamente malos trabajadores, pero están usurpando la autoridad de Dios para su propio beneficio. Fueron rebeldes, traicioneros, golpearon al primero, afrentaron al segundo, mataron a otros y asesinaron al hijo. No solo fallaron en su tarea, se rebelaron en contra del dueño abiertamente y buscaron apropiarse de lo que no era suyo. Rechazaron la autoridad de Dios sobre su pueblo y su rol. En vez de llevar frutos a Dios, en vez de producir adoración del pueblo genuina hacia Dios, más bien entregan frutos malos, frutos pecaminosos. Pero también hacer una pausa aquí, hermanos, la acusación no es únicamente en contra de los judíos y de los líderes religiosos de Israel en general, pero para todo líder que busca beneficiarse a sí mismo a través de ministrar en la iglesia, a través de predicar, a través de enseñar, y que empieza a manipular, empieza a torcer, empieza a trabajar en las personas para su propio beneficio. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado con cualquier persona que usa las cosas de Dios para su propio beneficio. Mucho cuidado con usar la palabra de Dios, tu testimonio cristiano, las cosas valiosas de la fe, del evangelio, para guiar a la gente por un mal camino, en lugar de ser un guardián de las cosas correctas de Dios y llevarlos a la palabra de Dios. Todo líder espiritual que usa su posición para controlar, manipular, enriquecerse con el pueblo, está repitiendo el mismo pecado de esos labradores malvados. Pero no solamente la viña, el señor de la viña, los labradores malvados, pero ¿qué hay de los siervos que el Señor envió una y otra vez? En Marcos 12:2 dice que a su tiempo envió un siervo para que recibiese los frutos de la viña. ¿Quiénes son esos siervos? Esto también es claro, son los profetas enviados por Dios una y otra vez, enviados a Israel con un solo propósito: llamar al pueblo y llamar a los líderes del pueblo a rendirle fruto a Dios. Vienen los siervos para llevar el fruto y llevárselo a su Señor. Y en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento vemos este mismo patrón. Dios enviando una vez a un profeta, trayendo a la gente a arrepentirse, a rendirse a Dios. Juan el Bautista a producir frutos de arrepentimiento real y no estar siguiendo a los dioses falsos. Esa imagen era fácil de entender para los judíos, porque la historia de Israel se volvió un ciclo repetitivo una y otra vez. Dios envía profetas y el pueblo, en especial los líderes, los rechaza.
y los judíos conocían su propia historia. Zacarías, hijo de Joiada, en 2 de Crónicas 24, dice: pero cuando murió Joiada, enviando Dios profetas, ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y lo apedrearon por mandato del rey. Un hombre apedreado. Isaías, de acuerdo a la tradición judía, fue aserrado, cortado con serrucho a la mitad. Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Urías, hijo de Semaías, dice Jeremías 26, entonces oyendo el rey Joacim y todos los príncipes su palabra, el rey lo hizo matar con espada. Jeremías, no lo mataron, pero fue violentado. Jeremías 38:6, tomaron a Jeremías, lo echaron en una cisterna, no había agua sino cieno, y se hundía Jeremías en el cieno. Miqueas, hijo de Imla, en 1 Reyes 22, lo abofetearon, lo encerraron con pan y agua, pan de dolores, así dice: denle pan de aflicción y agua de angustia hasta que se muera. Elías, no lo mataron, pero no fue asesinado, pero tuvo que huir, porque muchos profetas habían sido asesinados en su tiempo por Jezabel. 1 Reyes 19:10, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. Y después Mateo 23, Jesucristo mismo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Después Esteban en Hechos 7, en una predicación frente al Sanedrín: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y el punto es, Dios, el patrón es claro: Dios habla, Israel se resiste. El problema no es la falta de comunicación. El problema es que no es que Dios no mandó un mensaje. El problema es que Dios fue claro una y otra vez, y el rechazo voluntario de los mensajeros. No quieren escuchar a nadie. Y después en nuestra parábola tenemos al hijo. Y aquí nadie tiene problemas en entender quién es el hijo. El hombre les envió un siervo, lo mataron, a otro lo apedrearon, lo humillaron, y envió muchos y muchos y muchos. Y puedes ver el Antiguo Testamento, uno tras otro y tras otro y tras otro. Puedes ver en el Nuevo Juan el Bautista. Herodes no aguanta el mensaje de arrepentimiento y lo manda decapitar por influencia de Herodías. ¿A cuál profeta no mataron? A todos. Y aquellos que no mataron los maltrataron y no los escucharon. Y por último, el hombre envía a su hijo amado. Teniendo aún un hijo amado, lo envió diciendo: van a tener respeto por él. Y esta frase marca el giro más dramático en toda la parábola. Después de muchos siervos enviados, golpeados, maltratados, humillados, uno esperaría aquí que el dueño trajera juicio ya. Pero en un acto de amor incomprensible, envía a su propio hijo. Y aquí el hombre no solamente demuestra más paciencia, pero pone en juego lo más valioso que tiene: su propio hijo, su heredero, su amado. Y su hijo amado es una expresión muy cargada, muy propia de Marcos. Recuerdan, Marcos ha usado esa expresión antes en Marcos 1:11, el bautismo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En la transfiguración: este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Y Marcos usa ese mismo lenguaje para hablar de este hijo amado a quien el hombre envió a su viña. Van a tener respeto por él, escúchenlo. Y Jesús aquí en esta parábola se está identificando a él mismo: yo soy ese hijo amado a quien el Padre envió. Y el hijo no solamente es un mensajero, él es el heredero de la viña, el que tiene el derecho legal, el que tiene el derecho espiritual sobre todo lo que le pertenece al Padre. Y Cristo lo dijo varias veces, que todo lo que él tenía lo había recibido del Padre, que la autoridad que él ejercía no venía de él, que la había recibido del Padre, que hacía la voluntad solamente del Padre, y que todas las cosas le habían sido entregadas a él. Entonces él se presenta a él mismo como el hijo enviado aquí a la heredad, al viñedo. Pero después viene lo grave, el crimen, la usurpación y el asesinato. Los labradores reconocen al hijo, no lo confunden. Dijeron: este es el heredero, hay que matarlo y echarlo fuera de la viña. Lo expulsaron del pueblo, y no es el tema aún, pero Hebreos 13:2 dice que Cristo, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, en las afueras de Jerusalén, como menospreciado. Y Jesús no se equivoca en los detalles que da en esta parábola. Los
labradores, los religiosos querían controlar la viña. Pero después viene la parte compleja. ¿Qué debe de hacer el Señor con esos labradores malvados? Mataron a su hijo, destruir a los labradores. ¿Y qué es esta parte? ¿Qué significa aquí? La palabra griega que usó Marcos para destruir es destruir por completo, aniquilar, hacer perecer, arruinar. Y se refiere no solamente a muerte física, pero moral y juicio divino final. Y aquí no solamente se trata de pérdidas de privilegios, no es que esos hombres han sido tan malvados que ya no pueden trabajar, más bien han sido tan malvados que merecen la muerte y merecen la aniquilación. Es juicio divino. Jesús está anticipando que lo iban a matar a él, pero también está anticipando que el juicio no quedará impune. Sí mataron al hijo, pero no crean que se va a quedar allí. Viene un castigo. Thomas Watson dice aquí que la paciencia de Dios es la cuerda con la que muchos se ahorcan, pensando que no hay juicio porque no hay castigo inmediato. Y el punto aquí, hermanos, es, Dios es muy paciente, pero el tiempo de paciencia tiene un límite. Y mucha gente cree que puede rechazar a Cristo, mucha gente cree que puede hacer lo que quiera, que puede escoger su propio camino en lugar de rendirse a Cristo. Sabes, un día el tiempo de la gracia, un día el tiempo de arrepentirse, un día el tiempo de entregar tu vida a Cristo, un día se va a acabar. Y esa misma paciencia con la que alguien apela y decir, sí, un día, sí, todo esto me gusta, sí, todo eso está interesante, sí, estoy de acuerdo, conozco el Evangelio, un día me voy a entregar. Todavía quiero seguir disfrutando esto, todavía quiero seguir obteniendo ganancias de esto. Esa misma paciencia un día se va a convertir en juicio. Y lo he repetido anteriormente, el mismo Señor que a algunos les dice, venid benditos de mi Padre, es el mismo que va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo Señor que ofrece gracia y misericordia, es el mismo que va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mismo que es el Salvador, es el mismo que es juez y verdugo. Y el asesinato del heredero es la provocación suprema aquí. Crucificaron a Jesús, sí lo llevaron a cabo, pero también sufrieron el castigo. El Señor va a destruir a sus enemigos. En el año 70 después de Cristo vino Tito y destruyó todo el sistema religioso, destruyó el templo. El juicio de Dios cayó sobre la ciudad y sobre el sistema religioso. Fue un evento devastador. Flavio Josefo, el historiador, nos dice que más de 1 millón de judíos fueron muertos. El templo fue destruido por completo y el sacerdocio fue aniquilado por completo. Hasta el día de hoy los judíos no pueden rastrear quién viene de la tribu de Leví y quién tiene derecho al sacerdocio. Todo se aniquiló por completo. El juicio sobre los administradores infieles. Entonces los labradores representan a los líderes religiosos que pierden su posición, su autoridad y son reemplazados por nuevos administradores. El reino de Dios no se detiene, la viña sigue funcionando, pero ahora con una nueva administración. Los que debieron haber hecho bien el trabajo son completamente sustituidos. De hecho, Mateo 21 dice que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a otros que sí den el fruto. Y esto, hermanos, no es venganza, es justicia. Nadie debe de pensar que el Señor fue muy severo. Nadie debe de pensar qué cruel, ¿por qué con tanta violencia? No, Él está siendo solamente justo, no más que eso. Solamente justicia. Y es importante entender, hermanos, que este juicio no es impulsivo, no es arbitrario. Jesús lo presenta como una pregunta retórica. ¿Qué hará el Señor de la viña? La respuesta es obvia. Va a hacer lo que es justo, nada más eso. Solamente lo que es justo. Es el fin de la paciencia que fue largamente extendida. Matthew Henry comenta que los que no honran a Cristo como el Hijo, como el heredero, se declaran enemigos de Dios y al final tendrán su porción con los hipócritas. Dice la palabra de Dios que Él es paciente para con todos, no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente, pero esa paciencia tiene un límite. Y la Biblia repite una y otra vez que el Señor es lento para la ira. No significa que no tenga ira. Es paciente contigo.
Y has escuchado el Evangelio una vez, y no es la primera vez, otra vez y otra vez. Tus padres te han hablado, el pastor te ha hablado, un maestro te ha hablado, un amigo te ha hablado, tú mismo has visto en la palabra de Dios una predicación, te expuso el Evangelio. Él es paciente y te da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Si sigues rechazando, si sigues diciendo, escojo mi propio camino, yo estoy bien así, el Señor un día va a actuar con justicia, porque Él es amor, pero también es recto. Él es amor, pero también es ira, también es fuego consumidor, también es juez justo. Y Él va a acabar con los enemigos no porque es malvado, pero porque es justo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la ira de Dios, sino que la ira de Dios está en Él. Recuerdan en Juan 1, y esa es la condenación que vino al mundo, que el mundo vio la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, a quien constantemente rechaza la luz, llegará al punto en el que la luz ya no está accesible. La condenación al mundo es que el mundo no cree en Jesucristo como Señor y Salvador y no entregan sus vidas a Él. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero destacar aquí, lo mencionaba antes, ¿sabe cuál es el pecado que lleva a la gente a la perdición eterna? No es el adulterio. No es que tú eras muy mentiroso, no es que cometiste fraude y robaste cientos de miles de pesos. El pecado que condena al hombre no es que se involucró emocionalmente, físicamente, sentimentalmente con una mujer que no era su esposa. El pecado que condena a alguien no es que alguien se involucró con varias personas a hacer cosas inmorales e indebidas, o que alguien cometió asesinato y andaba metido en cosas de drogas y cosas muy, muy turbias. Eso no es lo que condena al hombre, porque sabe que en el cielo va a haber narcotraficantes, va a haber gente asesina, va a haber gente con tendencias sexuales muy torcidas. Porque esos pecados encuentran perdón en Jesucristo. Pero al final lo que condena al hombre al infierno es no creer en Jesucristo. Haber escuchado la verdad y haber dicho, no, yo no puedo, esto no es para mí. Y en el cielo va a haber gente perversa, horrible, con un historial increíblemente malo. Va a estar Saulo, que persiguió y mató cristianos creyendo que estaba haciendo lo correcto. Porque hay perdón para alguien que ha cometido adulterio, hay perdón para alguien que se metió en cosas muy, muy sucias, hasta difíciles de imaginar. Hay perdón, pero lo que no tiene perdón jamás es haber escuchado la verdad y como ellos, matémosle. Saben quién es y aún así deciden, echémosle fuera, no queremos nada con él. Entonces el Señor, después de haber sido paciente, después de enviar siervos, después de enviar a su propio Hijo, el dueño ya no envía más mensajeros. Al final viene Él mismo y destruye a los labradores infieles, no porque sea cruel, pero porque es justo, porque después de tanto amor rechazado, después de la sangre del heredero siendo derramada, ya no hay más espacio para excusas. El juicio que corresponde es la justicia que esperábamos desde el principio de la parábola. Y solo un llamado más, hermanos. Nadie puede argumentar, no sabía. No podrás decir, es que nunca nadie me dijo. Sí sabías, pero no querías. Y eso va a ser algo grave. Pero después la parábola da un giro diferente. Porque en el versículo 9 dice, vendrá y destruirá a los labradores. El Señor en persona va a venir y los va a destruir y dará su viña a otros. ¿Qué es eso de dar su viña a otros? La viña representa a Israel, el pueblo de Dios, pero aquí no se trata de cambiar de viña, sino cambiar de labradores, es decir, administradores. El privilegio no se pierde en sí, pero lo que sí cambia son las manos, las personas que ahora administran. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los nuevos que van a trabajar en la viña? Aquí no especifica claro, pero por el contexto general del Nuevo Testamento entendemos primero que son los apóstoles. Ok, los religiosos hicieron un trabajo terrible,
pidieron la sangre de Cristo, incitaron al pueblo a gritar, a crucifíquenlo. Bueno, el reino se les quita a ustedes y se les da a otros que produzcan fruto. ¿Y quién es? Irónicamente son aquellos discípulos, aquellos apóstoles, aquel Pedro pescador analfabeta, aquellos que no tienen escuela, que no tienen la educación de Gilel o Shammai o cualquier otro rabino popular, que no son familiares con el templo, aquellos que su reputación es mala. El Señor se complació en poner a ellos como los nuevos administradores. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero no solamente los apóstoles, pero la iglesia también. Aquí ocurre algo más profundo. La viña no cambia, pero sí cambia la definición de quién forma la viña. Dios establece una nueva comunidad, ya no formada únicamente por judíos, pero formada por todas aquellas personas en cualquier lugar del mundo que pongan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, que haya un arrepentimiento genuino, fe real producida por el Espíritu Santo. Romanos 2, ya no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es en lo interior. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos usted y yo. La viña es entregada a un pueblo nuevo, compuesto por judíos, compuesto por gentiles, regenerados. No es un reemplazo caprichoso, sino una expansión y redención del propósito original de Dios. Que su pueblo fuera formado por gente de todo el mundo, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que rindan frutos al Señor. Dios no abandonó a su viña, no la quemó, no la vendió, hizo algo más grande y sorprendente, la entregó a otros, no a poderosos, no a expertos, no a los que tenían títulos, sino a gente que produjera frutos para su gloria. La viña sigue siendo de Dios. Ahora está formada por quien sea en cualquier lugar que cree en Él como Salvador, incluido tú, incluido yo. Y el punto es sencillo. Su viña le fue quitada de esos religiosos malvados y entregada a otros. Los apóstoles y la iglesia. En alguna manera tú y yo somos administradores, guardianes del reino de Dios. ¿Y qué tal estamos haciendo ese trabajo? ¿Qué tal estamos haciendo ese papel de ser representantes de Cristo aquí? De traer a otros y apuntarlos hacia Cristo nada más. O de apuntarlos a que me vean a mí igual que hicieron ellos. Que Dios nos ayude a no hacer esto. Y después la parábola en la parte final, versículos 10 al 11. Ni aún esa escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Cambió la metáfora por completo. Ya no es el hijo heredero rechazado, asesinado, humillado, pero esa piedra desechada, el Señor la vuelve y la exalta. No es un cambio de tema, sino una revelación increíble. El mismo hijo que fue rechazado, que fue asesinado, es el mismo que de parte de Dios es exaltado, glorificado, puesto como el fundamento del nuevo pueblo redimido. Y de hecho eso es una cita de Salmo 118, conocido como el Jalel, Salmo 113 al 118, que repetían mucho en la Pascua. Estaba muy fresco este pasaje en este momento. Y Jesús se vuelve en la piedra angular, la cabeza del ángulo, la piedra más importante en la base, en el fundamento, y en algunos casos en un arco, en la construcción. La piedra principal, la más importante, es Jesucristo mismo, el cimiento, la clave indispensable, exaltada. El mundo puede menospreciarlo. Los religiosos gritaron, crucifíquenlo, lo humillaron, lo escupieron, pero para Dios es precioso, admirable. Jesús está diciendo, yo soy esa piedra. Me despreciaron, me desecharon, pero de parte de Dios es levantado, Él es entronizado, es Cristo, el glorioso, el majestuoso. Es lo que predicaba Pedro en el Sanedrín. Efesios 4:11, este Jesús, la piedra reprobada por todos, ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Él, al que ustedes mataron y humillaron, es Él la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 6, 2 al 8, y aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo para vosotros los que creéis. Él es precioso.
Para los que no creen es piedra de tropiezo. Jesús es el cumplimiento del Salmo 118, rechazado por el liderazgo humano, exaltado por el diseño eterno de Dios. Los edificadores lo rechazan, Cristo lo escoge, lo exalta hasta lo más alto. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Lo que parecía una tragedia, Dios lo usa para el triunfo mayor, para la gracia, para la redención del ser humano. Y por último terminamos con la respuesta. Ok, después de toda la parábola, de entender qué significa y cómo lo despreciaron, pero Cristo lo exaltó, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Versículo 12. Y procuraban prenderle. ¿Por qué? Entendieron muy bien que esa parábola era en contra de ellos, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entendían bien que todo tenía que ver con ellos. Jesús no dejó nada oscuro, no dejó dudas allí, fue muy claro, no dejó un velo allí. Ellos entienden que ellos son los labradores, entienden que Cristo es el Hijo y entienden que el juicio está ya determinado en contra de ellos. Y aquí la idea de que lo rechazaron porque no sabían quién es, tiene que ser completamente descartada. Sabían quién era, sabían lo que Cristo había dicho. No rechazan a alguien por ignorancia, lo rechazan sabiendo de antemano quién es. Y procuraban prenderle, ya no justifican, no quieren dialogar, no hay arrepentimiento, no hay humildad, solo odio y un deseo de destruirlo. Confirma la acusación que Jesús había hecho en la parábola. Pero algo muy triste, hermanos, es que dice la Biblia que temían a la multitud. Es uno de los detalles más tristes y reveladores del parte del corazón humano. ¿Por qué no lo arrestaron? Por temor a la multitud nada más. No es porque reconocieron su error, sino porque tienen miedo a perder influencia. Tienen miedo a perder su reputación ante Dios. Y note que no tienen aquí temor ni de Dios, ni del Hijo, ni del juicio. Su temor es la opinión pública. ¿Qué van a decir los demás? Están atrapados entre su odio hacia Jesús y la necesidad de conservar su imagen religiosa. La hipocresía religiosa en su máxima expresión. Este pueblo de labios me honra, su corazón está muy, muy lejos. Y solo termina diciendo, y dejándole se fueron. Hay un silencio pesado aquí. No hay defensa, no hay respuesta, solo una retirada fría cargada de odio. El corazón de piedra no se quebranta, se aleja y se pierde en la oscuridad. Entendieron la parábola, sabía que hablaban de ellos, pero no se humillaron, solo buscaron cómo matarlo. Y esa es la advertencia final para nosotros. Escuchar al Hijo de Dios no es suficiente. Saber es bueno, pero no te va a salvar. Saber el Evangelio, hasta saber los puntos y los versículos, es muy bueno, pero es insuficiente. Y es una de dos nada más. O te quebrantas o te endureces. O caes rendido ante Él y le entregas todo, o viene el juicio en contra de ti. Y Él es el Señor y Salvador de tu vida así completamente y entregas todo, o no es nada. O va a ser tu Salvador o va a ser tu verdugo. Tristemente ellos temieron más bien que perder su reputación ante el pueblo y dan la espalda, se fueron y lo van a matar. Van a planear cómo hacerlo ya. Oramos y después vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. No siempre es fácil, Dios. Constantemente nos golpea, nos apachurra. Y eso es bueno, Padre. Pero es mi deseo y oración, Padre, que por favor tú hables a nuestras vidas. Esta parábola es muy fuerte, termina en juicio severo, Dios. Y ayúdanos a analizar nuestro corazón, porque podríamos estar en una posición muy semejante. Hemos escuchado tu palabra, Dios, quizás hasta estamos de acuerdo con ella, simpatizamos, nos gusta, hablamos de ella, cantamos los cantos, oramos, tenemos nuestros devocionales, pero quizás todo es externo.
Te pido, Dios, por cualquier persona el día de hoy que tiene un corazón endurecido, orgulloso, o quizás una falsa fe, una falsa confianza en que un día repitió una oración, o que lleva años en la iglesia, entonces su reputación le va a servir. Ayúdale a comprender la falsedad de lo externo y más bien caer rendidos ante ti, Jesucristo, entregar completamente a ti nuestras vidas. Pero de nuevo, Dios, comprendo que hay muchas personas aquí que hemos confiado en ti como Señor y Salvador y ahora estamos tranquilos confiando en tu carácter y en tus promesas y en la obra que tu Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Sin embargo, Dios, constantemente nos encontramos siendo malos administradores, malos emisarios, malos embajadores de tu reino. Ayúdanos, por favor, perdónanos. Te pido que seas tú glorificado en todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.